Hola, te damos la bienvenida a la comunidad de 5 minutos por semanas para la extensión y la innovación. Gracias por estar aquí. Este video contiene una mirada del tema que compartimos con la intención de ayudarte a reflexionar, para mejorar tus capacidades como promotor de innovaciones. Esperamos que sea de utilidad. Suscríbete al canal para recibir nuevas actualizaciones y deja tus comentarios y sugerencias. Nos agradará conocerte. Comparte esta propuesta. Sigamos en red dándonos. El dato no siempre mata el relato. A ver, pensemos en esta situación. Llegamos con una idea increíble, con datos que no tienen ni un solo hueco, con evidencia súper sólida, y nos dicen que no. Es una frustración enorme, ¿no? Y pasa mucho más de lo que creemos. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en por qué los datos, así solitos, casi nunca alcanzan para convencer, y por qué la verdadera clave está en esa historia que las personas ya tienen en su cabeza. Vamos a un caso real. Imaginemos a un experto en agricultura que va a presentar una innovación. Lleva gráficos, proyecciones de ahorro, resultados de ensayos, o sea, todo parece perfecto, ¿no? Pero de repente, en medio de la reunión, alguien le suelta esto. Mire, eso será muy moderno, pero cuando la tecnología falla, el cultivo no espera. Ojo, esta frase no está cuestionando los números, para nada. Está yendo a un lugar mucho más profundo, a una creencia, a un miedo sobre el riesgo y la tradición que está muy arraigado. Y esa frase tiene una historia. Un extensionista propone algo que parece súper lógico: usar sensores de humedad para que el riego sea más inteligente. Y bueno, saca todo su arsenal: las curvas de rendimiento, cuánto se va a ahorrar en agua, cómo mejoran los márgenes de ganancia. El argumento técnico, digamos, era a prueba de balas. ¿Y qué pasó? La respuesta fue un escepticismo total. Pesó más la costumbre, el siempre lo hicimos así, el miedo a que algo nuevo falle, que toda la evidencia junta. Al final, no se cambió nada. Y es acá donde la cosa empieza a tener sentido. El error no estuvo en los datos, ni en la presentación. El verdadero problema fue no haber entendido cómo tomamos decisiones los seres humanos. Porque al final del día no se trata solo de la información que damos, sino de cómo la otra persona la recibe, la procesa y la siente. Es que, a ver, casi nunca tomamos decisiones haciendo un cálculo frío y objetivo. Mucho antes de siquiera analizar un dato, ya pasamos toda esa información por un filtro. Un filtro hecho de nuestras experiencias, nuestros valores, la confianza que tenemos en quien nos habla, hasta de nuestros fracasos pasados. A este filtro, a estos esquemas, se los conoce como marcos mentales. Pero, ¿qué es exactamente un marco? Pensemos que es como la arquitectura invisible de nuestras decisiones. No es una simple opinión, es mucho más profundo. Es como el sistema operativo de nuestro cerebro. Es el que nos dice qué tiene sentido, qué es demasiado arriesgado y qué significa mejorar de verdad. En definitiva, es el lente con el que miramos el mundo. Miren qué claro se ve el choque acá. Dos personas reciben exactamente la misma propuesta técnica. Para una, desde su marco, más información significa tomar mejores decisiones, tener más control. Para la otra, desde su propio marco, más tecnología significa más dependencia, más cosas que se pueden romper, más costos que no se ven a simple vista. Fíjense, el dato técnico es el mismo. Lo que cambia por completo la conclusión es el marco mental de cada uno. Ahora, ¿por qué estos marcos son tan pero tan poderosos? Bueno, hay 4 razones fundamentales, 4 condiciones de nuestro cerebro que actúan casi en secreto y que definen cómo reaccionamos frente a cualquier idea nueva. La primera, nuestro cerebro es bastante vago por naturaleza. Siempre está buscando atajos para no gastar energía y simplificar las cosas. La segunda, las palabras nunca son neutrales. No es lo mismo hablar de inversión que de gasto, o de control que de dependencia. Activan emociones distintas. Tercero, nuestra identidad pesa muchísimo más que la evidencia. Si una idea amenaza quiénes somos o cómo nos vemos, la vamos a rechazar de plano. Y cuarto, cambiar de opinión cuesta. A nadie le gusta admitir que estaba equivocado. Y todo esto nos lleva al error más típico. Cuando alguien que impulsa una idea se encuentra con resistencia, ¿qué es lo primero que piensa? Falta información.
¿Y qué hace? Les tira más datos, más gráficos, más informes, más estadísticas. Pero claro, si la barrera no es la información, sino un marco mental, una emoción o la identidad, darle más datos es como echarle nafta al fuego. No solo no sirve, sino que puede hacer que la otra persona se atrinchere todavía más en su posición. Miremos este ejemplo. El dato duro es el mismo. Se reduce un 18% el uso de fertilizante. Pero fíjense la diferencia. Una cosa es decir el hecho técnico, así, sin más, y otra muy distinta es contar una historia que conecte con algo que a un productor le importa de verdad, evitar desperdicios y cuidar su margen. La segunda opción no solo informa, sino que construye un significado, y esa es la gran diferencia. Y que quede claro, esto no es solo del campo, pasa en todos lados. Al proponer una app para registrar datos, una nueva genética para un cultivo, un robot para automatizar un proceso o una nueva práctica ambiental, el patrón se repite. La gente no rechaza la tecnología en sí, rechaza lo que cree que esa tecnología significa. Una pérdida de control, un riesgo que no quiere correr, una amenaza para su trabajo o simplemente una complicación más en su día a día. Entonces, ¿qué hacemos? Si bombardear con datos no funciona, e incluso puede ser peor, necesitamos otra estrategia. Y acá es donde entran 6 atajos, 6 tácticas mucho más inteligentes para impulsar un cambio de verdad. Vamos uno por uno rapidito. Primero, diagnosticar. Antes de decir nada, hay que escuchar para entender desde qué marco nos están hablando. Segundo, traducir. Hay que conectar nuestra idea con algo que a la otra persona ya le importe. Tercero, explorar. En lugar de chocar, hacer preguntas, investigar sus miedos. Cuarto, mostrar evidencia social. Que vean que otros como ellos ya lo están usando. Esto es muy potente. Quinto, diseñar una prueba piloto. Algo chico, con poco riesgo. Y sexto, y muy importante, elegir bien las palabras. Porque como vimos, no es lo mismo. A ver, ¿todo esto significa que los datos no importan? No, para nada. Al contrario, los datos son fundamentales para reducir la incertidumbre, para medir si algo funciona, para corregir el camino. El punto es que tenemos que repensar su rol. Los datos solos no pueden hacer todo el trabajo. Esta frase es fundamental. La innovación no se transfiere como un archivo, se adopta dentro de una cultura. ¿Qué quiere decir? Que no es un paquete de información que uno simplemente descarga en la cabeza de otro. Para que una idea se acepte, tiene que tener sentido dentro de un sistema de valores, dentro de una red de confianza. El dato es la condición necesaria, sí, pero casi nunca es suficiente. Así que la próxima vez que una idea, por más brillante y bien fundada que esté, se dé contra una pared, hay que hacer una pausa. El enfoque tiene que ser otro. La pregunta clave no es ¿qué dato me olvidé de mostrar? La pregunta es más bien ¿qué percepción no llegué a entender? Las preguntas que de verdad importan son estas. ¿Qué marco mental estaba operando en esa conversación? ¿Qué miedo profundo no escuché? ¿Con qué valor que para esa persona es clave no logré conectar mi idea? Y la más importante de todas, ¿qué historia necesita esta innovación para que la gente no solo la entienda, sino que la haga suya? Porque al final, impulsar un cambio no se trata de tener todas las respuestas, se trata de aprender a conversar con la forma en que los demás le dan sentido al mundo.